Bueno, buen día chicos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy de legislación fiscal. Eh, Básicamente acá pues estoy presentando el contenido de algunos de los temas que vamos a ver. Digo algunos porque, bueno, por el tiempo, ¿verdad? Aunque ahorita creo que, no sé si nos dieron un periodo más de legislación, no recuerdo cómo estamos, pero espero que podamos avanzar y ver lo más que podamos, ¿verdad? Aparte de eso, pues siempre vamos a ver la posibilidad, no sé cómo estén ahora los horarios, ¿verdad? Cómo esté el horario de ustedes, pero la próxima semana hay unos cursos también en la SAT, que son cursos en línea de un día sobre el manejo de formularios, ¿sí? Entonces, me interesa que ustedes puedan, aunque no hemos visto aún nada de eso, pero yo creo que para eso son los cursos, ¿verdad? O las capacitaciones. Entonces, estaba viendo ahí la información, hay varios cursos la otra semana, como 3 días o 4 días en la semana van a haber cursos diarios. Pero por lo menos me interesaría que estuvieran en 2 cursos, ¿verdad? Básicamente uno es sobre el manejo de los formularios de ISR para las empresas o personas que están en el régimen opcional, y el otro también es el manejo de los formularios de ISR para las empresas que están en el régimen sobre los ingresos de actividades lucrativas. Entonces, básicamente es sobre el control y manejo de formularios de ISR en los 2 regímenes. Uno es para los que están en el régimen opcional, les decía, o sea, que hacen pagos mensuales o les retienen. Y el otro es para las personas o empresas que están en el régimen sobre las utilidades, o sea, las empresas que hacen pagos trimestrales del ISR. Entonces, eh, es este curso, son 2 cursos que ofrecen la próxima semana. Estaba viendo ahí la posibilidad, porque sí dice que es exclusivamente para empresas que están inscritas en esos regímenes. Aunque ayer en la tardecita, noche me puse a ver la información y sí está la opción para que uno pueda inscribirse, ya sea con el número de QUI o de carnet, ¿verdad? Creo que en el curso anterior que tomaron ustedes, creo que se inscribieron con el número de QUI, ¿verdad? O de EPI que van a tener. Entonces, posiblemente sí se pueden inscribir, ¿verdad? El problema es, bueno, tengo que ver qué cursos no tomarían, ¿verdad? ¿Qué cursos no tomarían en, en esos días? Si no estoy mal, es como martes o miércoles y jueves, ¿verdad? Tendría que avisar y ver la posibilidad. El otro es un curso virtual que se va a dar, dice próximamente, que es un curso sobre DSR, pero ese es un curso que dura 6 semanas, y es un curso, son 6 módulos del ISR, es un curso más completo, ¿verdad? Entonces ahí está pendiente la información, voy a averiguar un poco más al respecto, si es posible aplicar a ese, ¿verdad? El problema es por las horas de clase, pero vamos a ver, ¿verdad? Por lo menos que ingresemos a un par de cursos. Bueno, entonces adicionalmente estos son los temas que vamos a trabajar o continuar trabajando para que puedan copiar, ¿verdad? En su cuaderno. Les decía hoy, pues, bueno, con ustedes, no sé si habían hecho la carátula del 4º bimestre. Si no, pues dejamos el espacio para hacer la carátula o por lo menos indicar ahí con letras grandes 4º bimestre, ¿verdad? Y un subversículo bíblico para indicar la separación de bimestres. Y luego en la siguiente hoja sí necesito que copiemos, pues estos son algunos de los temas, o ahí están los temas principales que vamos a ver. Referente acá a la información que vamos a trabajar. Y continuamos con el tema este de irregularidades tributarias. Y aquí habíamos visto lo que era la evasión, la elusión, doble imposición y paraísos fiscales. De este tema, pues ya vimos una parte, lo que era la evasión. Nos falta una parte, pequeña parte de la evasión, seguir con lo que es elusión, doble imposición y paraísos tributarios. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí.
El otro tema que tenemos es extinción de la obligación tributaria. Extinción de la obligación tributaria. Y ahí tenemos 2 puntos de aparte y ese tema incluye lo que es el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Y hasta ahí llega ese tema. ¿No escuchan en el fondo música? No. No, bueno, que tenía pena porque tengo por ventilación, tengo abierta la puerta de atrás, pero el vecino tiene su música ahí ranchera y van a pensar que soy yo, y no soy yo. Lástima que no se escucha. Bueno, entonces les decía, está el tema de extinción de la obligación tributaria. Ese tema comprende el pago, la compensación, luego la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Hasta ahí comprende lo que es la extinción de obligación tributaria. Y el tercer tema que tengo es el ilícito tributario. El ilícito tributario. Y vamos a ver lo que son las infracciones y delitos. El cuarto tema es procedimiento judicial y administrativo. Procedimiento judicial y administrativo para el cobro de la deuda tributaria. Bueno, si ya copiaron el contenido que les presenté en pantalla. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, por ahí me están preguntando si ese curso de 6 semanas es obligatorio. Sí, realmente ese es un curso bastante completo sobre el ISR, ¿verdad? Que les aclararía bastante el panorama. Si no es posible tenerlo con ustedes, porque no sé los horarios, ¿verdad? Al momento no sé el horario. Pero ese es un curso bastante completo sobre el ISR. Si no es posible obtenerlo, pues como una recomendación, tal vez más adelante ya cuando estén ustedes de descanso, pues puedan meterse a estos cursos que da la SAT, que son gratuitos y realmente es algo que vamos a aprender, ¿verdad? O vamos a tener el criterio o el punto de vista fiscal, ¿verdad? Desde el punto de vista de la administración tributaria
cómo ven ellos, ahí sí que el asunto de los impuestos, ¿verdad? Y sí que esto es como, realmente, esto de los impuestos es como una moneda, ¿verdad? Pues saben que una moneda, cuando no tengo aquí ninguna moneda, ustedes conocen las monedas muy bien, y una moneda pues tiene dos caras, ¿verdad? O sea, tiene dos lados. De un lado tenemos la cara, y del otro lado le decimos el escudo. Entonces, igual que una moneda, también el tema de los impuestos, pues, ahí sí que depende del punto de vista en que lo veamos, ¿verdad? Un lado es el punto de vista de las autoridades tributarias y el otro lado, que se supone que debería estar enfocado en el mismo tema, el mismo punto, es el tema que no ven las empresas, ¿verdad? O los que pagan los impuestos. Aunque al final la idea es que se pague pues lo que corresponde, ¿verdad? Sin pagar más y sin pagar menos. Ese es al final el objetivo en cuanto al tema de los impuestos, que no caigamos en este tema pues en que dejemos de pagar los impuestos. Bueno, entonces tenemos acá estos temas. Ya puedo cambiar de pantalla. Ya copiaron todos, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, vamos a continuar entonces. El tema que estuvimos trabajando últimamente era el tema de irregularidades tributarias. Y con este tema, ¿se recuerdan? Vimos lo que era evasión, ¿sí? Entonces, como esto ya lo vimos, pues se supone que ya sabemos qué es evasión fiscal, ¿sí? Entonces les pregunto, para ustedes, ¿qué es evasión fiscal? ¿Podrían ustedes dar una definición? Por ejemplo, si encuentran a alguien en la calle y les pregunta, les saludan y les pregunta qué es evasión. Que evade los pagos, ¿se podría decir así? Ajá, Es cuando uno se quiere evitar el pago de los impuestos, digamos. ok. No es evitar, ¿verdad? Realmente es evitar, evadir el pago de los impuestos. ¿Qué más? Para no pagar el impuesto que debe pagar. Ok. Sí, básicamente, en pocas palabras, evadir es no pagar los impuestos, ¿sí? Y en Guatemala, pues ese es un fenómeno que se da, así que a escala mayor, ¿verdad? Realmente en Guatemala hay muchas personas, muchas empresas que evaden los impuestos. Y si habla que en Guatemala, pues realmente, digamos, ese es un tema que preocupa mucho a las autoridades, ¿sí? ¿Se recuerdan? El último día que estemos de clases vimos y hacíamos la pregunta, ¿verdad? De manera general, hacíamos la pregunta de vamos a ver, hacíamos la pregunta de por qué se evaden los impuestos y la pregunta que les hacía era por qué se debe combatir la evasión fiscal. Pero ahorita no miramos lo que está presentando, sino que lo que había presentado anteriormente. Anteriormente, oh, perdón, gracias por la observación. Vamos a cambiar ahí. Lo cambió para mí, pero no para ustedes. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces teníamos aquí la pregunta, ¿verdad? Que les hacía la última vez que trabajamos, ¿por qué se debe combatir la evasión? Y realmente hay varias razones por las cuales dijimos que se debe combatir la evasión. Habíamos dicho en primer lugar porque era un delito, ¿verdad? Es un delito
no pagar los impuestos, evadir. Y realmente en Guatemala pues ya hay leyes, ¿verdad? Hay leyes que están en contra de la evasión, ¿sí? Hay leyes en contra de la evasión fiscal, ¿sí? Esas leyes pues es importante que ustedes como contadores pues conozcan estas leyes, ¿verdad? Hay leyes ahí contra la defraudación fiscal, defraudación tributaria. Entonces es importante conocer qué dicen esas leyes, ¿verdad? Porque es algo que está muy relacionado con nuestra carrera. Y realmente, pues les decía, es un punto de vista que realmente afecta a todos como país, ¿sí? Si ustedes analizan la situación en que estamos en Guatemala, realmente estamos, a pesar de que Guatemala, muchos dicen que es un país pobre, y yo no sé cómo consideran ustedes realmente a Guatemala, ¿verdad? Si somos un país pobre, ustedes se consideran que estamos realmente mal todos, ¿verdad? Aunque sí es cierto, ¿verdad? Hay una distribución injusta de la riqueza, sí hay pocas personas que tienen mucho y una gran mayoría que no tiene nada. Creo que gracias a Dios, pues nosotros estamos como en una fase intermedia, pero realmente sí hay lugares de Guatemala donde sí hay mucha necesidad y parte de esa situación se debe a que pues prácticamente hay muchas empresas y empresas grandes que evaden los impuestos, que no pagan los impuestos, ¿verdad? Entonces, con esta situación pues, podemos preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la evasión fiscal? Entonces, esta pregunta sí, por favor, copiémosla en su cuaderno. Causas de la evasión fiscal. Y acá sí tenemos que pensar realmente, seriamente, por qué es que se da la evasión fiscal. ¿Qué causas son las que provocan que haya evasión fiscal? ¿Sí? Se habla que en Guatemala son los países donde más se evaden los impuestos, donde no se paga. Resultado de esa evasión es, por ejemplo, que hoy en día Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto al tema de vacunación. Hoy en día con el COVID, los hospitales están llenos. Realmente da tristeza ver la situación en los hospitales públicos, ver ahí en televisión donde enfocan, ¿verdad? Las personas no están en una cama, muchos están acostados en sillas, otros en el suelo, con un cartón, si bien les va, tienen una colchoneta y ahí están atendidos. Realmente es una situación muy precaria, muy dura para nuestro país y es una vergüenza realmente, ¿verdad? Como un país que estemos en esa condición. Realmente, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Sí? Entonces, aquí pues surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que se da la evasión? ¿Sí? Y hay varias causas que podemos mencionar, ¿sí? Por ejemplo, una causa, bueno, hay varias causas, ¿verdad? Pero podemos mencionar una primer causa, notemos inciso A, y aquí mencionan, por ejemplo, la ignorancia sobre los fines de los impuestos. Esa podría ser una primera causa, ¿verdad? Ignorancia sobre los fines de los impuestos. Ya sabemos, o se supone que el fin de los impuestos pues, es básicamente cubrir los gastos públicos y satisfacer las necesidades públicas. Ese es el fin de los impuestos. Pero lamentablemente en nuestro país, por la misma situación, muchas personas o mucha gente llega al gobierno con el fin de enriquecerse a costa de los impuestos, ¿verdad? Entonces, resultan robando al erario nacional lo que son los impuestos. Y ese dinero ya no se invierte en carreteras, no se invierte en salud, no se invierte en seguridad, en educación, sino ese dinero pues va a parar a las bolsas de los funcionarios corruptos, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación muy difícil, muy complicada la que tenemos como país, ¿verdad? Otra causa que podemos mencionar, inciso B,
Tenemos inciso B. Falta en la contraprestación. Falta en la contraprestación. Aquí va, de más va la. Falta en contraprestación. Falta en contraprestación a cambio de las necesidades de dinero que se pagan en concepto de impuesto. Entonces dice el inciso B, falta en contraprestación a cambio de las necesidades de dinero que se pagan en concepto de impuesto. Entonces también esa es otra causa que se puede o se da en cuanto a la evasión, que mucha gente, por ejemplo, no paga sus impuestos porque siente que al pagar los impuestos, uno, en el gobierno todos se los roban, dos, los funcionarios entran pobres y salen millonarios, ¿sí? Entonces se habla mucho, ¿verdad?, de los funcionarios de gobierno, que realmente entran pobres y salen millonarios, resultan con fincas, con grandes carros, con grandes mansiones, a causa de los impuestos, ¿verdad? Y realmente pareciera que todo el mundo pues, se cubre con la misma chamarra. Todos, y abarca todo el aparato estatal muchas veces, ¿verdad? Entonces, y realmente esa situación no debe seguir así, ¿verdad? Debemos buscar un cambio en nuestro país, ¿sí? Debemos de velar porque la gente, realmente gente honesta, llegue a esos cargos públicos y no los mismos funcionarios o políticos corruptos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, abundan en nuestro país. Vamos a ver, inciso C. Otra causa de evasión fiscal, dice servicios públicos deficientes. Servicios públicos deficientes o burocráticos. Deficientes. Creo que de todos es sabido, ¿verdad?, que la deficiencia que tenemos en los servicios públicos, hay mucha deficiencia, y más lo vemos hoy en el servicio de salud, ¿verdad? Y aparte las personas que también la ignorancia, que no quieren, algunos que no quieren vacunarse, ¿verdad? Y también otros problemas son los trámites burocráticos, ¿sí? Tanto papeleo que hay que hacer, tanto trámite para que puedan darle en viaje algún trámite, ¿verdad? Es muy engorroso, es muy tardado, lleva mucho tiempo y eso pues afecta lo que es la recaudación de tributos. Entonces, los servicios públicos deficientes o burocráticos que fortalece, noten a continuación, que fortalece el criterio de la inutilidad del pago del impuesto. Coma, por la forma errónea de emplearlos. Entonces, ese es otro aspecto muy importante, ¿verdad? Que tenemos servicios públicos deficientes o burocráticos que fortalece el criterio de la inutilidad, ¿sí?,
Muchos dicen, ¿para qué pago los impuestos si se lo van a robar? Entonces, muchas veces hay personas que, por ejemplo, van a comprar a una gasolinera o a algún otro lado donde no se supone que todos estos negocios deben extendernos facturas y estos negocios siempre le preguntan, bueno, ¿va a querer factura? Se supone que es obligación de dar factura, la quiera yo o no la quiera. Y si no tengo NIT, pues como sea con consumidor final. De esta manera, pues el impuesto se declara y tienen que pagarlo ellos. Pero cuando no dan factura, también nosotros estamos contribuyendo a que ellos, pues, el impuesto que corresponda, si ellos quieren facturan, o si quieren no facturan al final del día, ¿verdad? Entonces ahí se da también lo que es la evasión fiscal. Y por último, vamos a ver, inciso D, nuestra última causa, la de la evasión fiscal, la falta de probidad, la falta de probidad, honorabilidad y honradez de funcionarios públicos. Esa es otra, digamos, causa, la falta de probidad, ¿sí? No son funcionarios que sean probos, que no tengan tacha, sino que muchas veces es gente corruptible, ¿verdad? Gente que siempre está buscando su beneficio personal y no está viendo ahí sí que el beneficio general de todo un país, ¿verdad? Es el problema acá con muchas veces con los funcionarios públicos es que ellos se aprovechan muchas veces del puesto público o del cargo que tienen y lo aprovechan para cometer actos de corrupción, ¿verdad? Realmente han habido muchos gobernantes y muchas personas que han pasado por el gobierno y la mayoría, por no decir todos, pues de una u otra manera han robado, ¿verdad? Se han hecho más millonarios. Y lo vemos a nivel de gobierno central, también a nivel municipal, ¿verdad? Ha pasado en la mayoría de municipios del país, sí, ha pasado esa situación. Gente que entró pobre y salen ricos de esos puestos, ¿verdad? Salen con grandes propiedades, con mansiones, fincas, que de manera normal no lo hubieran podido hacer, ¿verdad? Entonces, si es necesario, pues, hay que contrarrestar esta situación, hay que buscar medidas para evitar la evasión fiscal. Y les decía, pues existen leyes, ¿verdad? Para que se cumplan las leyes, pues es lo difícil, pero sí hay leyes en Guatemala que están, pues ahí está, luchando en contra de la evasión fiscal, ¿sí? Entonces sí hay leyes que están luchando en contra de esa situación y que pues mandan prisión para los corruptos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a terminar con esta parte de este tema y vamos a pasar con el otro tema principal que tenemos, que es la elusión. Elusión, entonces anotemos como subtítulo elusión. Y por favor, marquemos también nuestra asistencia. Escribamos nuestra asistencia escribiendo presente en el chat, por favor. Para nuestra asistencia el día de hoy. Creo que algunos han tenido problema ahí con la señal de internet. No han podido ingresar o entraron y salieron, ¿verdad? Pero a veces nos falla el sistema, ¿verdad? El internet.
Bueno, entonces, punto de aparte, después de elusión, conocida también con el nombre de evitación fiscal. Coma, designado así al comportamiento del contribuyente por el que renuncia a poseer materializar o desarrollar una actividad económica sujeta a gravamen. Coma, por el que el contribuyente evita simple y sencillamente la realización del hecho generador. Del hecho generador que constituye el presupuesto de hecho de la obligación tributaria.
Bueno, entonces tenemos acá la definición de elusión, dice, conocida también con el nombre de evitación fiscal, designando así el comportamiento del contribuyente por el que renuncia a poseer, ¿sí?, a materializar o desarrollar una actividad económica sujeta a gravamen, por el que el contribuyente evita simple y sencillamente la realización del hecho que constituye el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria. ¿Sí? Básicamente acá, pues el contribuyente evita, ¿verdad? Él elude caer en esta situación y que esté sujeto al pago de algún impuesto, ¿sí? Bueno, hasta acá nos vamos a quedar, chicos. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Así que bendiciones, feliz fin de semana. No tienen tarea acá al momento en este curso. Así que bendiciones y feliz fin de semana. Nos vemos, profe. Adiós. Nos vemos, profe. ¿Puede subir esta clase a YouTube, por favor, profe? Para verlo donde me sacó la aplicación. El contenido. Va, está bueno. Así lo voy a subir. Gracias.